CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática, el programa que suma voces, expertos, realidades, perspectivas y que aclara las dudas de todo el acontecer nacional e internacional con los mejores expertos. Hemos siempre conseguido a las personas más preparadas para que vengan y le comenten a usted ahí a su oído en el FM de la 89.1 o también en las plataformas digitales Facebook y Twitter y también en el canal de YouTube de la Red Democrática, cuál es la realidad, cuál es la verdad de las cosas desde el punto de vista más pues técnico. Y eso es también lo que vamos a hacer el día de hoy a la hora de hablar con Alex Lagos, que es director de inversiones de Popular Pensiones y que nos va a acompañar como el último eslabón de la serie de programas titulado Hablemos de Pensiones Complementarias. Una semana llena de información en donde hemos conocido cuál es la realidad del sistema de pensiones complementarias, cómo es que trabajan, cuál es el gobierno corporativo que generan a la hora de realizar sus acciones. Hemos conocido casos prácticos, no solo del Popular, sino también de la Caja Costarricense del Seguro Social. Y vamos a terminar con quizás la gran pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento a la hora de desconocer cómo es que trabaja este sistema. Y es, ¿quién toma la decisión de invertir? ¿Cómo la toma? ¿Qué características tiene que tener el portafolio o el lugar a donde se va a colocar el dinero para ser apto para poder ser escogido? De todo eso y más vamos a estar conversando el día de hoy con Alex, a quien le damos de inmediato la muy cordial bienvenida. Alex, esta es tu casa, Red Democrática. Buenos días, ¿cómo está? ¿Me escucha bien? Fuerte y claro. ¿Y usted cómo nos escucha? Perfecto. Por ahí? ¿Todo bien? Excelente, todo se escucha muy bien. Gracias por la oportunidad y gracias por abrir este espacio para todos los oyentes, para poder formar y explicar a las personas lo difícil que es la decisión de inversiones a nivel de lo que es un fondo de pensiones y la responsabilidad tan grande que eso conlleva. Es que, Alex, cuando hablamos de invertir, a veces uno dice, me cuesta en la propia plata, en lo que uno se ha esforzado por capitalizar. Me imagino lo complicado que puede llegar a ser tomar decisiones por cientos y miles de personas. Eso no es tarea fácil. Así es. Aquí el problema es la responsabilidad que se tiene, porque al final las personas están confiando y el negocio de las inversiones es un negocio de confianza. Usted sabe muy bien que el negocio financiero es un negocio de confianza y el momento que eso se quiebra, que es muy fácil de quebrar con un solo error, ya la gente puede retirar los fondos, ya ahora con las redes sociales se masifica, ¿verdad? Un error, un problema del sistema financiero y se hace inmenso, ¿verdad? Y en el caso de nosotros de Popular Pensiones, que manejamos cerca de un 10% del PIB en activos, eso son más o menos 4 millones de colones que se manejan en activos, representa una responsabilidad gigantesca. Alex, ¿cómo es ese vivir desde la silla que usted está? ¿Qué tanta tensión y qué tanto estrés se maneja por ahí? No, es una actividad muy dinámica. El mundo de las inversiones, yo llevo alrededor de unos 25 años de manejar inversiones en mercados financieros globales. Y ha sido ya parte de mi vida, ¿verdad? Yo lo primero que hago cuando me levanto es ver noticias todos los días de todo el mundo, ¿verdad? Y paso pegado a las noticias las 24 horas del día. Uno se acostumbra mucho a estar bajo esa presión de los recursos, de las rentabilidades, de no tener la plata en efectivo o en cuenta corriente, porque cada minuto que el dinero no se coloca cuesta dinero, ¿verdad? Y cuando hablamos de esos montos tan gigantescos, el tener la plata parqueada, digamos, en una cuenta bancaria, te cuesta millones y millones de colones, entonces tienes que estar constantemente viendo cómo utiliza los recursos y maximiza la rentabilidad. Entonces vivís en eso, pero yo la palabra que diría es un mundo muy dinámico, ¿verdad? Muy cambiante, que depende mucho de los mercados globales. Usted sabrá muy bien que esos son todos los días nos caen noticias diferentes, ¿verdad? Los mercados internacionales, entonces eso te lleva a estar siempre con un trabajo que al final de cuentas todos los días es diferente y te da una nueva sorpresa.
Alex, eso es como abrir la caja Pandora todos los días, uno no sabe qué se va a encontrar. Así es, correcto. Nunca sabes, cuando me levanto en la mañana, nunca sé con qué noticia me va a aparecer. Como pareció un día que me levanté y había una pandemia, otro día que había una guerra en Ucrania, un día en el 2001 me acuerdo que un avión se había estrellado con las Torres Gemelas. Ese día los mercados aparecieron 1000 puntos abajo, por poner un ejemplo. Así es esto, bueno, no sabes qué vas a aparecer. Alex, cuando hablamos de, y ahora lo mencionabas por encimita, cuando hablamos de tener tanto dinero, ¿qué es más rentable? Y aquí vamos a ir en un ABC de conversación, si te parece, para intentar explicar las dudas más normales de los costarricenses. ¿Qué es más efectivo y más rentable y más seguro para ustedes? ¿Tener la plata parqueada o tenerla en inversiones y esas inversiones tenerlas diversificadas en colones y en dólares o solo en una moneda? ¿Cómo es que se tiene que trabajar adecuada y eficientemente una cartera de este tipo? Claro, ahí lo más importante es, digamos, cuando uno tiene la plata en cuenta corriente, hay una estructura a nivel del sistema financiero que entre más corto plazo tengas el dinero, menor es la rentabilidad que vas a recibir por ella. Y es una ley financiera básica, es decir, entre menos riesgo, menos te pagan, ¿verdad? Y conforme yo voy extendiendo la evaluación de las inversiones, la rentabilidad es mayor. Claro que hay límites. Por poner un ejemplo, si a mí se me metiera a comprar bitcoins, pueden ser inversiones muy rentables, pero también son inversiones muy riesgosas. Entonces, hay un límite, y yo ahorita voy a explicarme sobre lo que es la política de inversión, el tema del marco regulatorio que nos enmarca para tomar decisiones, pero ciertamente cuando uno habla de dar una rentabilidad, nosotros tenemos que por lo menos tener un objetivo de un 4% de tasa real, ¿verdad? Es decir, que el afiliado por lo menos reciba algo que le permita combatir la inflación, ¿verdad? Y en ese sentido, no podemos dejar la plata en una cuenta corriente que sé que me va a pagar el mínimo, ¿verdad? Sino que tengo que mover los recursos constantemente para lograr ese objetivo de por lo menos garantizar al afiliado una tasa rentable, de rentabilidad que le sirva, ¿verdad? Para poder combatir ya, para tener una buena pensión. Y en realidad eso es una función de lo que llamamos la tasa de reemplazo, que es, bueno, cuánto de esa pensión, cuánto de ese salario que tuvo el afiliado representa la pensión que le estoy dando, ¿verdad? Porque a veces la pensión que le estoy dando no representa tal vez el 5% del salario, o a veces puede representar el 40%. Entonces, esas relaciones son muy importantes y la idea es que entre la mejor tasa yo invierta, pues bueno, esa relación pensión al último salario se va mejorando, ¿verdad? Entonces aquí lo que buscamos es una rentabilidad que ciertamente sea buena, pero que se mantenga dentro de unos parámetros de riesgo establecidos, porque tampoco me interesa correr demasiado riesgo que más bien pueda contravenir en una pérdida de capital o una pérdida de valor por los afiliados. Eso te iba a preguntar, estás hablando de que el piso es un 4% de retorno y el techo, o un techo no muy vorazmente riesgoso, ¿cuál podría ser? ¿O cómo se puede medir? Sí, es complicado el tema de los techos porque depende mucho de los mercados. Aquí el tema es, y una pregunta que nos hacen siempre, por ejemplo, en el 2022, que fue un año de retornos complicados, mucho explicado por la caída de los mercados internacionales y mucho explicado por la presión cambiaria que se tuvo. Pero digamos, en ese sentido, cuando uno ve los techos, depende mucho de lo que haga el mercado. Han habido momentos donde se alcanzan tasas de 2 dígitos, ¿verdad? Llámese un 14, un 15, pero uno no quisiera acostumbrar a los afiliados a ese tipo de retornos, porque para eso se dan condiciones muy particulares, como por ejemplo que las tasas de interés hayan disminuido mucho, que los mercados internacionales hayan subido mucho, que el tipo de cambio se mantenga estable. O sea, son un conjunto de variables que tienen que dar de forma simultánea, que no siempre suceden. Uno por lo general trabaja con rentabilidades de largo plazo y por lo general espera entre un 9 y un 10%, por más o menos en los retornos de Costa Rica. Es el retorno más o menos que uno espera, ¿verdad? Lograr más o menos, es lo que le llamamos la expectativa de largo plazo. Puede ser que hayan años que hayan retornos superiores a ese 10% y puede ser, como el 2022, que hayan años que sean inferiores. Al inversionista lo que le interesa es esa tasa de retorno de largo plazo, ¿verdad? La cual le va a garantizar un buen retorno por su pensión y una pensión que cubra dignamente para vivir en los últimos años. ¿Cuándo se puede hablar de que el sistema tiene pérdidas si estamos hablando de que hay un piso y un techo, un punto promedio óptimo y que estamos hablando de que son inversiones a 30 años en el entendido de que un trabajador empieza a cotizar desde el momento 1 de su día laboral? Claro, esa es una muy buena pregunta y es una pregunta a la que estamos expuestos siempre, ¿verdad? Porque cada vez que hay que diferenciar el retorno con el que lo que yo voy a recibir de pensión al final de mi vida, de la fluctuación y la valoración de mercado, que es un tema de muchísima discusión y muchísima controversia, ¿verdad? Porque
Eso es como, yo no sé si se ha dado cuenta, cada vez que se evalúa la moneda sale el presidente del Banco Central a decir que tranquilos, que no va a pasar nada. Es muy parecido en el caso de nosotros cuando se caen los mercados, ¿verdad? Todos los años o cada vez que se caen los mercados es lo mismo, ¿verdad? Tenemos que salir a la televisión a explicar que es un tema de corto plazo, que eso no afecta a la rentabilidad a largo plazo, pero la gente siempre se confunde y a veces hay, digamos, cierto amarillismo también de ciertos periódicos que ya lanzan, ¿verdad? Una plana, la primera plana, que no, que el fin del mundo, ¿verdad? Y no es así, o sea, hay un tema que se llama valoración de mercado, que es básicamente que los precios de los activos pueden caer porque tienen que reflejar su valor de mercado, pero eso no significa que el retorno de su fondo vaya a ser así. Caso, por ejemplo, del tipo cambio. El tipo cambio en este momento se está apreciando y eso está afectando algunas inversiones, pero no necesariamente el tipo cambio se va a quedar ahí, ¿verdad? Dependiendo de lo que haga el tipo cambio en los próximos años. Al final lo que cuenta es la evolución del tipo de cambio a lo largo de 10, 15, 20, 30 años, incluso dependiendo de dónde, cuando comenzó a cotizar la afiliado. Entonces, esos movimientos de corto plazo realmente no son en lo que queremos enfocarnos, sino básicamente enfocarnos en las rentabilidades de largo plazo, que es al final lo que va a recibir el afiliado. Técnicamente dicho, no es correcto hacer referencias a pérdidas coyunturales porque lo que estamos viendo es el portafolio a largo plazo. Exactamente. Yo creo que es un error. Eso es como yo recuerdo que tenía un cliente en la bolsa invertido en Nueva York, ¿verdad? Y veía el estado de cuenta todos los días, ¿verdad? Y entonces él Sí. terminaba con dolor de estómago porque la bolsa, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver la bolsa moverse, pero la bolsa se mueve minuto por minuto, ¿ah? Y entonces yo siempre le digo, Me parece una montaña ¿no rusa. has estado cuenta? ¿Perdón? Parece una montaña rusa, solo Es emociones. una batalla rusa, lo es. Y entonces yo siempre le digo a ustedes, no revise el estado de cuenta todos los días porque se va a volver loco. O sea, al final del día lo importante es el retorno que se vaya obteniendo a lo largo de los años, ir construyendo a través de pequeñas inversiones un retorno a largo plazo. Eso es lo importante porque tenemos claridad que hay volatilidad, que la bolsa se mueve y eso va a pasar. Ha pasado antes, está pasando ahora y seguirá pasando porque esa es la naturaleza de los mercados, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, lo importante es separar esos movimientos coyunturales de corto plazo del retorno de largo plazo. Estamos hablando de un retorno mínimo de 10 años, donde ahí sí debe fijarse cuál es la rentabilidad de 10 años. Esa es la que debemos observar siempre. Las rentabilidades diarias, mensuales, incluso anuales, no son las rentabilidades válidas que debe haber un afiliado, porque al final de cuentas, esa no es la rentabilidad que va a recibir en el largo. Alex, ¿cómo, para hacer un caso práctico del día de hoy, cómo afectan las decisiones que ustedes están haciendo en Comité de Inversiones, las noticias que se dieron a conocer de que Japón y Gran Bretaña están entrando en recesión y que por el contrario Alemania se está colocando como la tercera economía más fuerte del planeta? Esos vaivenes de las economías mundiales, ¿cómo afecta la toma de decisiones de ustedes? Claro, nosotros, por lo general, y esto me lleva a un punto a hablar de los comités de inversiones, que creo que es importante. Es importante a los inversionistas que ellos tengan claro, y un punto que tocamos al inicio, es que yo, director de inversiones, no tomo las decisiones finales, ¿verdad? No se hace lo que yo diga, sino que estamos amparados bajo una sombrilla, que es la Junta Directiva, la Ley de Gestión de Activos, la Política de Inversión, el Reglamento de Riesgos, la Ley de Protección al Trabajador, el Reglamento sobre Gobierno Corporativo. Es decir, hay una serie de marcos regulatorios fuertísimos, ¿verdad? Que encuadren y enmarca cada decisión que se toma en un fondo de pensiones. No es lo que yo diga, sino que depende de varios comités. Hay varios filtros, por así decirlo. Y entonces cuando vemos el caso de lo que es Japón, de lo que es Inglaterra, claramente ese tipo de cosas afectan nuestro posicionamiento en mercados internacionales, porque tenemos una parte en mercados internacionales. La industria en general más o menos tiene en mercados internacionales un 37% del fondo. Es un montón de dinero. Son miles de millones de dólares que hay en mercados Uh -huh. internacionales. Entonces, una noticia como esta, lo que nos lleva a investigar es, bueno, queremos seguir teniendo exposición a Japón, queremos tener más exposición a Inglaterra, cómo está la bolsa en Inglaterra, qué perspectiva vemos, metemos más inversiones ahí, reducimos la volatilidad, cuál es el efecto que puede tener sobre la volatilidad del fondo, invertir en Japón en estos casos, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas, cuando se dio la guerra de Ucrania mismo, ¿verdad? ¿Qué exposición tenemos a Rusia? ¿Qué exposición tenemos a Ucrania? ¿Qué exposición tenemos a materias primas? ¿Reducimos esa exposición? ¿En qué nos puede beneficiar esa guerra en el sentido de que si hay inversiones que pudieran beneficiarse de esto, si lo que tenemos que hacernos es cubrirnos? Es decir, hay una serie de decisiones muy complejas que se toman en los comités de inversiones, ¿verdad? Y que van pasando una serie de filtros que al final de cuentas terminan en lo que es un posicionamiento estratégico del portafolio. Ese sería el objetivo principal del comité, generar decisiones objetivas y claves y eficientes. Así es, el objetivo principal del comité es discutir sobre la asignación estratégica de activos, ¿verdad? Y justamente ahí es donde viene todo el tema
de las políticas de inversión, de si conviene o no conviene estar expuesto a un cierto emisor, si conviene o no estar expuesto a un cierto producto, como le ponía el caso del Bitcoin, o la inversión, por ejemplo, en petróleo, por decir una cosa directamente, que son inversiones muy volátiles, ¿verdad? ¿Cuál es el adecuado balance entre riesgo y rendimiento que queremos? Si queremos inversiones de muy largo plazo, de muy corto plazo, ¿cómo estamos viendo? Si queremos exponer mucho, por ejemplo, la moneda del dólar, en este caso que los fondos de pensión estamos sufriendo con la presión del colón, ¿cuánto queremos de posicionamiento en dólares? Ese tipo de decisiones son las que toman en un comité de inversión. Y al final de cuentas, yo, director de inversiones, llevo alguna propuesta, pero al final de cuentas pasa un filtro. Y mi política de inversión también enmarca lo que yo puedo y no puedo hacer en términos de la exposición que quiero tener a ciertos activos. Y ya la SUPEN genera un marco de gestión de activos también donde especifica puntualmente qué se puede hacer y qué no se puede hacer para que yo no llegue y proponga y haga lo que yo quiera, ¿verdad? Porque para eso, como yo le indico, hay una serie de filtros, ¿verdad? Que al final de cuentas terminan en una decisión estratégica. ¿Qué no puede hacer usted al planteamiento de inversiones? ¿Cuáles son los no que usted tiene en la carpeta? Sí, básicamente lo no que no puedo hacer es agarrar y meter algo, un producto, no. Digamos, yo tengo una política de inversión y lo que yo no puedo llegar a hacer es decir, bueno, voy a invertir en esto porque sí, y hacerlo arbitrariamente de mi lado sin consultarle al comité de inversiones, sin llevarse a la junta directiva. Hay varios escalones, ¿verdad? El primero es las decisiones que toman a nivel de la dirección de inversiones, ¿verdad? De una operadora de pensiones, y esas decisiones que toman en la dirección de inversiones se llevan a un comité de inversiones. Y una vez si el comité de inversiones la avala, esas decisiones se elevan a junta directiva de la operadora de pensiones. Entonces, esos son los dos filtros. Y todo eso está marcado en un marco regulatorio donde está el reglamento de gobierno cooperativo, el reglamento de riesgos, la política de inversión, la ley de gestión de activos y la ley de protección al trabajador. Todo ese marco, dentro de ese marco se toman las decisiones que van al comité de inversión. ¿Quiénes componen el comité? Los comités de inversiones usualmente están compuestos por 5 personas, usualmente mínimo tiene que ser 3 miembros de una junta directiva, y va lo que se llama un miembro externo, ¿verdad? El miembro externo lo que hace básicamente es servir como balance. ¿Por qué? Porque el miembro externo no pertenece a la organización, ¿verdad? Entonces es como una opinión, como decimos, una opinión de un tercero, ¿verdad? Para que haya un poco más de transparencia y sea, digamos, lejos, en el caso de nosotros, de nuestro conglomerado, no pertenece al conglomerado, no vaya por las políticas del conglomerado, y entonces una persona que opine externamente lo que está viendo y que con toda transparencia diga, me gusta, no me gusta, lo apoyo o no lo apoyo, ¿verdad? Esas personas, al final de cuentas, votan, ¿verdad? En el comité. Yo no tengo voto, así que al final de cuentas, aunque yo proponga algo, si el comité de inversiones no lo avala, no pasa, ¿verdad? Entonces va a depender de lo que digan los directores y lo que diga este miembro externo, si les parece o no les parece esa de inversión, en este caso, por ejemplo, el ejemplo que poníamos de Japón, ¿verdad? Si les parece o no reducir exposición a Japón, ¿verdad? Entonces eso se avala ahí y eso ya se eleva a junta directiva para su aprobación. En el caso de los avales, esas decisiones? ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo duran esas decisiones? Por ejemplo, en el caso que estamos hablando de Japón, que la noticia salió ayer, ¿cuánto tiempo se toma para tomar la decisión? Es una buena pregunta. Eso va a depender mucho de la urgencia con la que pases. Le pongo un ejemplo. Por ejemplo, si mañana pasaran, y es un recuerdo muy triste que tengo en mi cabeza, pero digamos, si volvieran a estrellarse un avión con la Torre Gemela, por ejemplo, que ya no existe, pero digamos, hubiera un grado de cataclismo de ese nivel, ¿verdad? Eso inmediatamente uno tiene que pedir casi que un comité de inversiones de emergencia, ¿verdad? Usualmente los comités de inversiones se reúnen una vez al mes, pero si pasa un evento totalmente atípico, ¿verdad? De esa naturaleza, es necesario tomar acciones de inmediato, ¿verdad? Entonces, se pide un comité de inversiones de emergencia, la dirección de inversiones lleva la propuesta y dice, por ejemplo, en este caso sería reducir exposición a la bolsa de Nueva York, por decir una cosa, hasta a la economía de Estados Unidos, porque sabemos que eso puede generar una recesión, ¿verdad? Y entonces, esas decisiones se toman de alguna manera lo más rápido posible en función de la necesidad de solventar, de evitar la volatilidad sobre el portafolio y la afectación a los afiliados. Hay decisiones que pueden ser un poco más lentas, por ejemplo, si yo quiero hacer una inversión en un instrumento específico que sé que todavía no ha salido, que no sería una emisión específica, pero que va a salir 2 o 3 meses, ahí se puede hacer más pausada. Entonces va a depender. Aquí la clave es que mínimo nos reunimos una vez y si hay necesidad de pasar algún evento, digamos, fatídico, pues será necesario convocar a un comité de inversiones de emergencia. En este caso, Alex, que estabas poniendo el ejemplo, se reúne de forma extraordinaria el comité, usted lleva la propuesta, se justifica, ellos la aprueban. ¿Qué tan fácil es hacerla realidad? Porque no solo está Popular Pensiones en esa decisión, probablemente esté todo el mercado nacional y probablemente, si es algo tan grande, es una decisión global en colectivo que se está tomando cada uno por separado.
¿qué tan fácil es poner en práctica las decisiones de retraer un portafolio de inversión? Sí, es una muy buena pregunta y es una pregunta un poco técnica que va a depender del mercado en el que estés haciendo la retracción, por ejemplo, para usar la palabra. Por poner un ejemplo, en el mercado internacional es un poco más fácil porque los recursos son muy líquidos. Estamos hablando del mercado más grande del mundo. En ese sentido, comprar o vender un activo es relativamente, es cuestión como hablábamos de fracción de segundo. En el mercado nacional es muy complicado y sobre todo por la dimensión que tenemos las operadoras de pensiones, recomponer un portafolio puede tomar meses, incluso años, porque el tamaño del mercado es muy chiquito, ¿verdad? Y entonces en ese sentido, mover miles de millones no es tan fácil. Cuando hablamos de mercado internacional, recordemos que yo pongo una venta y la venta participa del resto del planeta en esa venta. Cuando yo pongo una venta en el mercado nacional, participa nada más los bancos del sistema financiero nacional, las cooperativas, ¿verdad? Todo lo que son los participantes del sistema financiero nacional. Pero ese es el conjunto de participantes. Eso es todo. Ahí termina, ¿verdad? En el mercado internacional tenemos el resto del planeta. Entonces, por tanto, la diferencia, ¿verdad?, de lo que se puede dar en términos de la dinámica de mercados cambia mucho. Y entonces, en el mercado local, la implementación de una estrategia, un cambio de estrategia, sí toma mucho tiempo. ¿Cuál es la relación existente entre el comité de inversión y el de riesgo? ¿Qué tanto tienen que conversar? ¿Qué tanto tienen que estar en sintonía? Claro, es importante. El comité de riesgos, ahí la función más importante es la delimitación del apetito de riesgo. Digamos que ese es el objetivo principal. ¿Y qué es el apetito de riesgos? Planteamos un ejemplo, yo le planteaba un ejemplo, por ejemplo, que yo quisiera invertir en bitcoins. Entonces, si a mí se me metiera en la cabeza que lo que quiero son bitcoins o petróleo, contratos de futuro de petróleo, por ejemplo, que son instrumentos con muchísima volatilidad, el comité de riesgos inmediatamente me va a parar. ¿Y me va a parar por qué? Porque el apetito de riesgos, que es básicamente los parámetros de volatilidad, valor en riesgo, duración del portafolio, lo que es desviación con respecto a un benchmark. Hay muchos términos técnicos que se dan, pero básicamente los parámetros que delimitan la cantidad de riesgo que estoy dispuesto a aceptar en un portafolio. El comité de riesgos los va a revisar y va a decir, no, esta inversión no calza aquí porque me eleva muchísimo el riesgo del portafolio, entonces denegada. El comité de riesgos tiene esa función, ¿verdad? Tiene la función de decir, este es el apetito de riesgo y cualquier cosa que usted quiera pasar, tiene que pasar por este apetito de riesgo. Si es más del apetito de riesgo que está aceptado y aprobado por la junta directiva, no lo puedo pasar. Entonces, es como ese portero que frena, ¿verdad? Que me metan goles, ¿verdad? Y en ese sentido es importantísimo, ¿verdad? Y el comité de riesgos se habla con el comité de inversiones y le puede decir al comité de inversiones, esta inversión no está aprobada, el Bitcoin no pasa, y de una vez se eleva al comité de inversiones y se dice lo que estás pensando riesgos sobre esa inversión, ¿verdad? Entonces, claro que se hablan y es un filtro muchas veces antes de pasar al comité de inversiones tengo que pasar por el comité de riesgos a ver si lo que estoy diciendo, lo que estoy proponiendo es concordante con el apetito de riesgos que ha aprobado la Junta Directiva. Y esas reuniones, ellos siempre tienen la razón, o sea, son decisiones de acatamiento obligatorio, o ustedes tienen la posibilidad de ganar el partido de la discusión y generar esa inversión que se está proponiendo. Hay muchas veces son horas de debate, ¿verdad? Los miembros de los comités de riesgo son personas evidentemente con mucho conocimiento financiero del sistema económico y ellos lo que van a pedir siempre es un grado de fundamento y el costo-beneficio de hacer una u otra cosa, ¿verdad? Han habido momentos donde se deniegan, han habido momentos donde lo que dicen es básicamente, no, tráigame más evidencia de lo que usted está diciendo es correcto, o tráigame alguna manera de demostrar que esto es cierto, ¿verdad? Entonces te pueden pedir más elementos. Por lo general, comité de riesgos también toma decisiones, por ejemplo, de emergencia, lo que hablamos de las Torres Gemelas, el ejemplo. En un caso como eso, el comité de riesgos también se reúne inmediato, ¿verdad? Dice, tenemos un problema, hay que reducir la exposición, recomponamos el portafolio. Pero por lo general hay una sana comunicación y lo que busca el comité de riesgos es fundamentar que cada decisión que se tome vaya en línea con el apetito de riesgos, que cada decisión se tome, esté muy estrictamente fundamentado en las políticas de inversión y en el marco de gestión de riesgos, ¿verdad? Y también en el marco de gestión de activos de la subvención, que todo vaya en concordancia con la norma, ¿verdad? Y si eso pasa y eso es concordante con el comité, con el apetito de riesgos, la inversión pasa. Si no es concordante con todo ese marco regulatorio y el apetito de riesgos, la inversión no va a pasar. Estabas hablando, Alex, que la recomposición de una cartera a lo interno del país puede durar años. En una exterior puede durar horas, días o meses. ¿Cómo es el comportamiento internacional? Claro, es interesante. En una internacional,
puede durar hasta un día, si usted quiere. Eso tiene una implicación, ¿verdad? Evidentemente estoy poniendo un ejemplo muy radical, porque si yo vendo el portafolio desde un día para otro, voy a generar una afectación a los afiliados, porque al final de cuentas voy a registrar compras y ventas por un volumen muy grande dentro de mi portafolio. Y yo eso por lo general lo quiero hacer de forma progresiva para no dañar el valor cuota, que es el que recibe el afiliado. Ahora, en términos de liquidez, yo podría vender casi una buena parte del portafolio en cuestión de una semana perfectamente, ¿verdad? Es decir, en un caso de emergencia, la ventaja que tiene el mercado internacional es esa. Por ejemplo, si yo tengo bonos del tesoro, me toma fracción de segundo. En tema de los ETF, igual, que son fondos cotizables, y eso podemos entrar en detalle después, igual me pueden tomar minutos. Pero la idea no es nunca realizar una venta masiva, porque al final de cuentas genera mucha volatilidad sobre el portafolio, ¿verdad? Lo digo básicamente para explicar que la dinámica de esos instrumentos, por tener tantísima liquidez, es muy sencilla de ejecutar, ya que los compradores son el resto del planeta, mientras que la dinámica de los bonos locales en Costa Rica son más difíciles, porque los compradores son básicamente los participantes del sistema financiero nacional. De ahí un poco la inclinación muchas veces de las operadoras a incrementar la posición al mercado internacional, básicamente para garantizar esa liquidez, ¿verdad?, a los afiliados, y para garantizar la diversificación de los fondos, porque lo que pasaba hace algunos años es que los fondos estaban muy concentrados en bonos locales de Costa Rica, ¿verdad? Y en un caso de volatilidad en nuestro sistema financiero nacional, bueno, eso estallaba, ¿verdad?, a nivel de todos los fondos de pensión. Ya hoy me parece que está más balanceado el riesgo, y me parece que es lo más natural y lo más recomendable. ¿Cada cuánto revisan ustedes las carteras que tienen invertidas? Hay un reporte que se realiza mensual a los comités de inversión donde se explica cuál es la composición de la cartera y cuál es la rentabilidad de la cartera y cuáles son las noticias que están afectando esa cartera. Nosotros a nivel de la dirección de riesgos, evidentemente es el día a día de nosotros, ¿verdad?, revisar las carteras, pero digamos a nivel de los comités de inversión, todos los meses se hace una presentación de cuál es el desempeño de la cartera, cuál es la composición, cuáles son los valores que están subiendo, cuáles son los valores que están bajando, cuáles son las noticias que están afectando esa cartera, un poco para que el comité de inversiones haga una valoración. Nuevamente, si se da una noticia de emergencia, se convoca un comité de emergencia y se hace una revaloración y se valora, ¿verdad?, si es necesario bajar o incrementar la exposición a un definido activo, ¿verdad? Va a depender mucho de lo que esté pasando. Pero sí, eso usualmente se valora de manera mensual en el comité de inversiones. Hay varios términos, Alex, que para ustedes son sumamente habituales, para todos los que no estamos en ese ecosistema tal vez no. Y quisiera que nos los expliques uno por uno y la implicación que tienen dentro de la toma de decisiones. Los ETFs, los UCITS o los fondos mutuos que se invierten en el ROC. ¿Cómo es que funciona eso y qué significa? Sí, un ETF, aquí la ventaja del ETF es básicamente que el ETF es un activo que permite la diversificación per se. Antes, yo recuerdo en el 2008, Jonathan, que cuando uno invertía en la bolsa de Nueva York, lo que más se compraba eran acciones. Me acuerdo tener acciones de Citigroup que llegaron a valer 99 centavos y no existía, no era tan fuerte la figura del ETF. A raíz de la crisis del 2008 hubo una explosión, ¿verdad?, de esos instrumentos que ya venían creciendo desde los años 90, pero tuvo más participación en el 2008, donde ya un ETF lo que hace es, por ejemplo, un ETF, el Standard & Poor's compra todos los activos del Standard & Poor's 500, un ETF, el Dow Jones compra todos los activos del Dow Jones 500, pero para poner un ejemplo, un ETF del Standard & Poor's 500 que compra todos los activos, las 500 empresas del Standard & Poor's 500, le cuesta a un inversionista $500. Antes, para que un inversionista pudiera comprar las 500 empresas del Dow Jones 500, tenía que comprar cada una de las acciones, ¿verdad? Y tenía que pagar un montón de plata y ni hablar del costo a nivel de comisiones y transaccional. Ese vehículo facilitó la diversificación al tener en un mismo ETF, en un mismo instrumento, una canasta de activos diversificados. Entonces, las operadoras, por lo general, lo que más compran son ETF, porque básicamente ya es per se una canasta diversificada, entonces te ayuda a la diversificación del portafolio. El caso de los UCITS es el mismo ejemplo. Básicamente lo que hacen es que básicamente se crean en zonas como la zona europea, ¿verdad?, pero aplican en horarios, en el mismo horario de Nueva York, ¿verdad? Entonces son instrumentos que son canastas diversificadas, ¿verdad?, que al final de cuentas lo que hacen es permitir alcanzar una mayor diversificación a un menor costo. Entonces ahora un inversionista con $500, para que usted tenga una idea, puede comprar el Standard & Poor's 500 y tenerlo en su portafolio. Ahora ya no tiene que ir a comprar cada una de las 500 empresas, pagar las comisiones por esas 500 empresas, sino que es un vehículo mucho más barato y mucho más efectivo para usar. ¿Cuál fue el otro instrumento que me preguntó? Perdón. ETF, UCITS. Fondos mutuos. Y fondos mutuos. El fondo mutuo es básicamente igual. El fondo mutuo es como un fondo de inversión aquí en Costa Rica, ¿verdad? Es decir, el fondo mutuo lo que hace es
es un fondo que maneja un manager, por ejemplo, un BlackRock, un JP Morgan, un Deutsche Bank, un banco de inversión internacional, y lo que hace el fondo mutuo básicamente es que a discreción del manager compra y vende posiciones, ¿verdad? Entonces el fondo mutuo, cuando uno los va a comprar, uno se fija cuál es el retorno a 10 años, cuál es el retorno a 5 años. Entonces nosotros lo tenemos básicamente para lo que llamamos la gestión de la cartera activa, ¿verdad? La gestión de la cartera se compone de una cartera pasiva, que es una cartera estática, y una cartera activa, que es una cartera que se mueve un poco más. Luego podemos hablar un poco más de eso. Entonces, el fondo mutuo es como un fondo de inversión donde hay un gestor, ¿verdad? Que usualmente es una casa internacional que toma decisiones sobre la administración de ese portafolio, ¿verdad? Y al final de cuentas se traduce en un valor cuota. ¿Qué es lo que compramos nosotros? El valor cuota, la valoración de ese fondo y al final de cuentas va a depender de la gestión independiente de ese gestor de ese banco, ¿verdad? Entonces lo tenemos como parte de las estrategias activas, ¿verdad? Pero se diferencia de un ETF, que básicamente el ETF es una cartera de acciones diversificada, ¿verdad? Que se mueve por lo que haga el mercado. Ya ahí no hay un gestor propiamente, sino que depende de la fluctuación del mercado. Por ejemplo, el caso del Standard Poor's 500 evidentemente dependerá de lo que haga la Bolsa de Nueva York, el Standard Poor's 500 en su momento. ¿Cuáles son más confiables o más útiles? ¿O depende del tipo de inversión que se quiera hacer? Claro, una muy buena pregunta. Eso depende mucho de lo que usted quiera hacer, digamos, porque hay de todos colores y sabores, se imaginará usted. Es decir, hay ETF hasta de agua, hay ETF de helio, hay de todo lo que usted se puede imaginar existen en este momento. Entonces, va a depender del perfil del cliente, en este caso del perfil o el apetito del fondo, ¿verdad? Que estamos hablando de un fondo de pensiones. Y entonces, en ese sentido, usted puede escoger, depende de lo que usted quiera, usted puede decir, bueno, estos me sirven más o estos me sirven menos. El caso de un fondo mutuo, igual, hay fondos mutuos de muchísimas cosas, hay fondos mutuos incluso que garantizan, por ejemplo, que financian ciertas cosas como la pobreza en África, la alimentación, o sea, hay de todo lo que usted se puede imaginar. Entonces va a depender mucho del objetivo de inversión de cada cliente, ¿verdad? Y un poco lo que quiera lograr. A mí me parece que para clientes pequeños, el ideal es una cartera de ETF. Para clientes un poco más grandes, usted puede tener un fondo mutuo, y básicamente porque las comisiones del fondo mutuo tienden a ser un poco más elevadas. Y con una cartera ETF, la ventaja es que usted con poquito dinero puede tener un fondo diversificado. Con un fondo mutuo, pues es más difícil, los valores de participación tienen ciertas restricciones a los mínimos, entonces ahí hay ciertas restricciones que es más fácil, me parece que para un inversionista pequeño tener una cartera ETF. Pero ambos son buenos, nada más que va a depender del objetivo de inversión, de qué son los límites que yo tengo, si puedo invertir o no en Bitcoin, si puedo invertir en petróleo, si no puedo invertir en una u otra cosa, los lineamientos que yo tengo en la política de inversión y lo que yo quiero, y el riesgo que estoy dispuesto a tomar, ¿verdad? Si estoy dispuesto a tomar mucho riesgo, hay ETF incluso apalancados, ¿verdad? Hay ETF con estructuras derivadas. Es decir, es un mundo sumamente complejo, ¿verdad? Tardaría horas explicando eso, pero lo que le digo es, va a depender del objetivo de inversión y del apetito de riesgo de cada inversionista. En algún momento, Alex, me surge la duda, y también a nuestros oyentes en algún momento me lo han comentado, las diferentes operadoras, las 6 que existen en el país, pueden ponerse de acuerdo y sumar capital, sumar cartera para poder generar una mejor inversión, o cada una siempre se mueve por separado. Sí, sí, usted lo dice como que hubiera una colusión de mercado. Entiendo, No, eso. tal vez es que se pongan, que vean la oportunidad de entrar juntos en una propuesta, o tiene que ser siempre cada uno por separado, independiente de lo que está haciendo el otro. Sí, usualmente eso que usted dice es una buena pregunta. Al final de cuentas, eso trabaja con un mercado competitivo, ¿verdad? Es decir, cada operadora busca lo mejor para sí y por lo general hay cierto, no quiero decir la palabra egoísmo, pero sí cada operadora quiere de tener una mejor rentabilidad de la otra. Entonces eso nos lleva muchas veces a no querer revelar nuestras estrategias, a no querer compartir muchas veces lo que estamos haciendo, nuestro modo como estamos viendo el mercado, la lectura de mercado, etcétera, etcétera. Entonces, eso en la práctica difícilmente pasa porque al final de cuentas estamos en un mercado en competencia, ¿verdad? Y nos interesa siempre dar la mejor rentabilidad. Y si yo le digo a las operadoras, hagamos todos lo mismo, pues todos vamos a reflejar la misma ganancia en el mismo balance, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, pues no habría ganancia en tratar de obtener ese primer lugar en rentabilidad, que es el lugar tan deseado que todos queremos, porque al final de cuentas eso es lo que hace, bajo la libre transferencia, es que mucha gente se transfiere a esa operadora e incrementa los activos administrados, ¿verdad? Entonces, como le digo, que podría técnicamente yo hablar con cada una de ellas y decirles, mira, ¿qué les parece? Sí, uno, la dificultad es que todos pensemos igual, que eso rara vez pasa con los seres humanos, y dos, al final de cuentas, sí, eso quita la competitividad que todos estamos buscando, que al final de cuentas estamos detrás del primer lugar, y eso ya no lo permitiría per se, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, en la práctica es muy difícil que eso suceda.
Ahora estabas hablando de diferentes instrumentos legales que regulan el tema de las inversiones en el exterior. ¿Podrías ahondar en cuáles son y exactamente cómo es que los limita? Sí, por ejemplo, el caso de la SUPEN tiene lo que se llama el reglamento, la ley de gestión de activos. Y por ejemplo, la ley de gestión de activos limita a ciertos montos, ¿verdad? En el caso de nosotros, la SUPEN no nos permite, por ejemplo, invertir más de un 50% del portafolio en mercados internacionales. Y cualquier exceso por encima del 50% del portafolio debe tener una cobertura cambiaria, que es básicamente tenés que cubrirte del riesgo cambiario que pueda existir. Entonces, por lo general, los fondos en alguna manera estamos topados en ese límite, ¿verdad? Y entonces, adicionalmente, hay ciertas estructuras que vienen en esa misma ley de gestión de activos que la SUPEI no permite. Caso de los ETF, con estructuras muy complejas que tienen grados de apalancamiento, que son excesivamente volátiles. Es decir, hay ciertos tipos, los filtros a los instrumentos que yo puedo comprar están en esa ley de gestión de activos, donde la SUPEI dice, esto se puede, esto no, y puede hasta tal monto. O sea, nosotros tenemos, como dicen, la cancha bien marcada en ese sentido por parte del regulador, y nosotros dentro de esa cancha nos movemos. Y nuevamente, dentro de esa cancha nos movemos nosotros y se mueven los comités de inversiones y riesgo, ¿verdad? Pero al final de cuentas, la gran sombrilla son esas leyes que marca el regulador cuando nos dice, puede hacer esto, no puede hacer esto, y lo puede hacer hasta tal monto. ¿Y ese tal monto es de acuerdo a un porcentaje de la cartera de la operadora o es en general el mismo para todos sin importar el nivel de tamaño? Es un porcentaje, porque claramente si yo lo hiciera por un valor nominal, para mí, para la operadora, por ejemplo, el caso mío, que es la Popular Pensiones, que es la más grande, pudiera ser un monto porcentual muy chiquitito, ¿verdad? Pero una operadora más pequeña sí puede representar una buena parte del activo. Entonces, claramente eso se hace porcentual. Como yo le digo, usualmente el tope que nosotros tenemos es de un 50% de inversiones internacionales. Ahora, hay que entender, porque eso ha sido un tema de mucho debate, yo he visto en la asamblea, de por qué sacar la plata afuera. Bueno, es que no hay más inversiones. Es decir, como yo le digo a usted, los operadores son demasiado grandes para el mercado que tenemos. Y si nosotros tuviéramos todo concentrado, podemos generar mucho riesgo sistémico a nivel de lo que es el sistema financiero, ¿verdad? Porque es muy difícil, o sea, podríamos básicamente mover los precios porque esos somos demasiado grandes y el mercado no alcanza, es decir, las ofertas de inversión son muy limitadas para el tamaño de las operadoras. Entonces, el mercado internacional surge como una necesidad sí o sí para poder dar esas nuevas ofertas a los inversionistas y para poder garantizar ese grado de diversificación que es muy importante, que es lo que nos decían las abuelas, ¿verdad? No meta todos los huevos en una misma canasta. Bueno, antes se metían todos los huevos en una canasta cuando metíamos todo en el mercado local. Yo no sé si usted estuvo tal vez presente en la crisis de fondos de inversión del 2004, cuando los fondos de inversión se desplomaron aquí en Costa Rica, básicamente porque todo el fondo de inversión eran títulos del Banco Central. Entonces, se le pregunta, ¿y cuál es la diversificación? Bueno, es que tengo diferentes títulos. Sí, pero son de un emisor, son de la misma economía, todos son de Costa Rica. Entonces, al final de cuentas, si cada uno se caen todos. Y lo mismo pasa en Costa Rica, ¿verdad? Por eso la importancia, ¿verdad?, de tener esa apertura hacia los mercados internacionales, porque eso nos permite diversificar el portafolio y balancear los riesgos que anteriormente estaban muy concentrados. Y eso, esa migración del sistema de todo en el mismo canasto a diversificarla, no solo en tiempo, sino en estrategias y en esfuerzo, costó mucho. Ha sido un proceso, ¿cómo decirlo?, de prueba, podríamos decir, suena muy feo decir prueba y error, pero digamos, de crecimiento en conjunto con el regulador, ¿verdad? Como dicen, uno va mojando la patita, como decimos en Tico, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, en el caso de Popular Pensiones, nosotros comenzamos con un monto muy pequeño, llámese un 1% del portafolio, y progresivamente fuimos incrementando ese monto, comenzamos con una cartera tal vez muy sencilla y progresivamente fuimos haciendo una cartera un poco más tecnificada, más elaborada. La regulación también se fue robusteciendo conforme fueron viendo, digamos, los problemas que se podían generar a nivel de lo que son los mercados internacionales, porque claramente los controles de un portafolio de mercados internacionales son muy diferentes de los controles de un mercado, de un fondo de mercado local, básicamente porque la dinámica del mercado es completamente diferente, ¿verdad? Entonces yo creo que fuimos caminando de la mano con el regulador, como le digo, en el caso de nosotros comenzamos con 1%, y hoy tenemos un 38% de nuestro portafolio. Para que lo entiendan números, en aquel momento eran como 40 millones de dólares, y hoy tenemos más de 3.000 millones de dólares en el mercado internacional. Entonces, eso claramente a lo largo de los años, ¿verdad? Pero hemos ido creciendo progresivamente y hoy somos el portafolio de mercado internacional más grande del sistema financiero nacional, ¿verdad? Pero ha sido un proceso que ha comenzado desde muchos años y que ha ido caminando de la mano con el regulador y junto los dos de la mano hemos diciendo, esto nos gusta, esto no nos gusta, por aquí podemos ir, por aquí no nos gusta, ¿verdad? Hasta el 2035 se alcanzaría el punto de madurez.
si en el 2024 están en el 37% de inversiones de este tipo, ¿ese crecimiento va relacionado con el año madurez o no tiene relación alguna una con la otra? Eso va, sí va relacionado con el año de madurez, porque al final de cuentas, una vez alcanzado el año de madurez, nos obliga a reducir las inversiones de largo plazo, tanto en instrumentos de renta fija, como son los bonos de Costa Rica, como en acciones que al final de cuentas se consideran instrumentos de crecimiento de largo plazo. Ahora es importante hablar de que viene un cambio, una regulación fuerte a nivel de los fondos de pensiones, yo me imagino que lo han tocado en este programa, que es el cambio hacia los fondos generacionales, ¿verdad? Y a partir del cambio de fondos generacionales, ya hay cada fondo va a depender de la cohorte a la que esté representando. Es decir, va a haber un fondo para las personas que se pensionan en el 2040, un fondo para las personas que se pensionan en el 2045 y que va a depender mucho del año de nacimiento, de cuántos años lleva cotizando. Entonces, dependiendo de cada perfil, van a haber 4 perfiles, en función de ese perfil se van a hacer la designación de los activos. Evidentemente, las personas que están prontas a pensionarse van a tener un fondo con duración y con una exposición a mercado internacional muy limitada, porque tienen muy poco tiempo para que se les dé la pensión. Entonces, a final de cuentas, no se les quiere meter instrumentos de tanto riesgo. Pero, por ejemplo, un chiquillo que está comenzando a cotizar puede tener una duración de portafolio muy larga y puede tener mucha exposición al mercado internacional. Entonces, lo que está buscando el regulador es básicamente segregar en 4 fondos para permitir que los que pueden correr ese riesgo y tienen más tiempo, ¿verdad?, para sopesar la volatilidad del mercado, lo tengan, mientras quienes no lo pueden tener, que son las personas que se van a pensionar, pues tengan un riesgo más limitado. Quiere decir que con ese cambio a fondos generacionales, el proceso de inversión para ustedes se complica. Ya no es jugar con 2 bolas en el aire, ahora es jugar como con 6. Ciertamente es un tema que nos ha llevado, pudiéramos decir que un dolor de cabeza, en el sentido que hay cambios en todo, procedimientos, políticas, apertura de nuevos fondos, nuevos sistemas para poder contabilizar lo que son los nuevos fondos, creación a nivel matemático de una optimización mucho más compleja. El objetivo de estos fondos ya sería la tasa de reemplazo, no sería la rentabilidad. Sí, cambia radicalmente la manera como se venían manejando los fondos. Entonces ha llevado mucho trabajo, incluso mucha inversión, porque como usted bien lo dice, de ahora se multiplica, digamos, en este caso por 4, y entonces ya las personas que tenían manejando ese fondo, de ocupas 4 más, ¿verdad?, para cada una de las cosas que se hacen, porque el trabajo se multiplica, ¿verdad? Entonces, a nivel de recursos administrativos, a nivel de personal, se hace más grande, ¿verdad? Se hace más difícil el manejo de estos fondos, y ciertamente ya un grado de inversión importante por parte de los operadores. Entonces, sí, es un proceso de transición complejo, difícil. Existe un debate, algunos no están muy de acuerdo, algunos sí, pero al final de cuentas, lo que nos ha dicho el regulador es que eso va, y entonces tenemos que alinearnos hacia esa línea. ¿Cuáles son los pros y contras del cambio, Alex? Digamos, los pros, uno podría decir que es que se delimita muy bien la volatilidad por cohorte o por fecha de nacimiento, ¿verdad? Entonces, hoy, por ponerte un ejemplo, el ROC, es como una olla gigante donde estamos todos adentro. Y entonces, como hay chiquillos que están empezando a cotizar, hay gente que ahorita se pensiona. Y entonces, lo que buscan los fondos nacionales es delimitar que las personas, por ejemplo, que ya se van a pensionar, no tengan tanta volatilidad, no tengan pérdidas muy grandes en su valor cuota, sino que tengan un valor cuota mucho más estable. Mientras que los chiquillos, que les quedan años por pensionarse, puedan soportar lo que hablábamos de las pérdidas de capital, las pérdidas de valor de mercado de corto plazo, ¿verdad?, las puedan soportar sin mayor problema. Entonces, creo que esa segregación es muy natural. ¿Cuáles son los problemas que existen en esto? Bueno, que nos ha pasado, digamos, hay inversionistas, por ejemplo, no sé, es que para mí 50 años es un chiquillo, ¿verdad? Pero depende como uno lo quiera ver, pero nosotros tenemos inversionistas de 50 años que, por ejemplo, puedan querer tener más volatilidad y que dicen, no, inviértame en un fondo que tenga acciones y que tenga crecimiento de ETF, y la ley no lo va a permitir, la ley lo va a marcar en un fondo específico, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, se van a dar, digamos, esos compromisos en términos de los apetitos, que al final de cuentas los apetitos van a ser muy, muy, muy fijados de acuerdo a la edad, ¿verdad? Y la edad no siempre es el único delimitante. Lo otros, ¿cuáles son los grandes problemas? La implementación, ¿verdad? Que realmente la evidencia, la que tenemos es básicamente de los fondos de pensiones mexicanos, pero no tenemos suficiente evidencia en otras economías, ¿verdad? Y entonces, al final de cuentas, mucha de nuestra regulación, mucha de nuestra experiencia viene, como usted se imaginará, de lo que han hecho otros países de América Latina, y entonces la información que tenemos es limitada, y entonces vamos a pasos de tortuga implementando a prueba y error de qué sirve y qué no sirve. Entonces, al final de cuentas, es un proceso en el cual pues no conocemos muy bien el resultado final, donde estamos todos en un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Y al final de cuentas es un gran experimento que va a llevar
probablemente a errores de corto plazo y errores en términos de la asignación, todo un tema de aprendizaje, igual como fueron los mercados internacionales al principio, ¿verdad? Que al final de cuentas yo creo que el resultado final podría ser óptimo, pero a corto plazo estamos en un proceso de aprendizaje todos porque nunca nadie en Costa Rica ha hecho eso y las experiencias que tenemos en América Latina básicamente se reducen a la economía mexicana, entonces tampoco hay tantísima información. Quiere decir que la posición va a ser por el momento conservadora, no podrían ser tan tranquilos a la hora de posicionarse en los diferentes puestos porque no tienen información de cómo va a trabajar ni va a comportarse. Así es, hay un tema, yo se lo pongo visualmente, imagínense que usted tiene un fondo hoy con tanto en ETF, tanto en bonos, tanto en efectivo, por decir una cosa así muy sencilla. Usted va a tener que dividir ese fondo en 4 fondos diferentes y usted no sabe hoy si le va a, por ejemplo, si yo tengo mucha plata en acciones, que es muy volátil, yo no sé si me va a sobrar de la plata de acciones. Si yo tengo muchos títulos de largo plazo, yo no sé si me va a calzar en esos cohortes que quiere el regulador, si me va a calzar exactamente como van a dar los cohortes. ¿Qué es lo que le quiero decir con eso? Que pudiera quedarme plata de un lado sobrando, de otro lado sobrando, lo que va a llevar a que los fondos de pensión de forma simultánea recalibren sus portafolios y eso pudiera ser un riesgo en el mercado financiero. Dado que, como yo le he explicado, como los fondos de pensión son tan grandes, si de forma simultánea recomponemos nuestro portafolio, pudiéramos tener un efecto importante sobre el sistema financiero nacional. Y ahí es donde está el mayor riesgo. El riesgo lo ha advertido el Banco Central, ¿verdad? De que cómo hacemos ese proceso de forma ordenada sin afectar el resto de los mercados a nivel nacional, ¿verdad? Y entonces, esa es un poco la preocupación, como digo, que nosotros tenemos un modelo y cambiar de ese modelo a un modelo de 4 fondos pudiera ser que la cajita grande que tenemos no la puedo dividir en 4 partes iguales, por poner un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Sino que me quede de un tercio en una y otra en un cuarto y otra en un octavo, sí, tamaños diferentes, entonces al final de cuentas eso me va a obligar a forzadamente a recomponer mi portafolio y cuando eso sucede de forma simultánea pudiera generar volatilidad en los mercados nacionales. ¿Y qué efectos sobre la economía podría generar esa volatilidad? Claro, es que imagínense, por ejemplo, que si yo salgo a vender muchas posiciones en títulos en colones, bueno, yo podría terminar elevando las tasas de interés, ¿verdad? Y yo lo que hago es elevar las tasas de interés del mercado bursátil, las que al final de cuentas se utilizan para las tasas de captación en el sistema financiero nacional, ¿verdad? Y eso eleva las tasas de captación en el sistema bancario nacional. Si elevo las tasas del sistema bancario nacional, las tasas de los créditos por naturaleza tenderían a subir porque los bancos tienen que mantener un margen financiero de ganancias, ¿verdad? Lo que lleva probablemente a los bancos del sistema financiero nacional a subir las tasas activas, que son las tasas que vemos en nuestros créditos. Entonces ya ahí tendremos un problema. Porque ha habido toda una discusión, don Jonathan, en torno a que por qué el Banco Central ha venido reduciendo la tasa de interés de política monetaria y eso no se ha trasladado a las tasas activas, ¿verdad? Y al final de cuentas es un tema porque el ajuste es lento, pero usualmente el ajuste al alza tiende a ser más rápido que el ajuste a la baja, lamentablemente. Y en ese sentido, si las tasas de mercado local empiezan a subir, va a ser mucho más difícil que los bancos quieran bajar las tasas activas de los créditos y por tanto el consumidor, el cliente final, seguiría pagando tasas elevadas en los créditos. Entonces, vean como todo está ligado, ¿verdad? Si yo genero esa volatilidad del mercado, puedo terminar afectando las tasas del sistema financiero bursátil y al final de cuentas eso termina afectando las tasas activas de los créditos bancarios. Entonces, hay que tener mucho cuidado en cómo lo hacemos y definitivamente eso tiene que repensarse muy bien. Quiere decir, y sobre la misma línea, Alex, si en este momento ustedes tienen una hoja de ruta, un ABC, para medir la rentabilidad hacia los afiliados, con esta partición de la bolsa que tienen, esa rentabilidad tiene que volverse a recomponer a nivel escrito, a nivel del ABC, para poder darle otra vez estabilidad al mercado y a la cartera que tiene. Así es. Vea que lo que usted acaba de decir es sumamente importante. Hoy hay una política de inversión para el ROC, por ejemplo, en este caso. Había que hacer 4 políticas de inversiones diferentes, porque, como le digo a usted, no es la misma la política de inversiones que le vamos a aplicar a los más viejitos que la política de inversión que aplica para los chiquillos, ¿verdad? Van a tener composiciones de portafolio diferentes. Y eso nos lleva a pensar en que los apetitos de riesgo de cada uno de estos fondos van a ser diferentes. Entonces ya no vamos a controlar, ya el comité de riesgos ya no va a controlar un solo apetito de riesgos, que es el apetito de riesgo de los del ROC, sino que va a controlar 4 apetitos de riesgo. Entonces, a nivel de control también se vuelve más difícil. Por eso es que yo le decía a usted que puede ser un dolor de cabeza para las operadoras, porque la implementación es complicada, el costo a nivel de recursos humanos se incrementa y a nivel de control es sumamente difícil, ¿verdad? Se incrementa también por mucho. Entonces, y adicionalmente a eso le metemos el riesgo de que si nosotros de forma simultánea recomponemos los portafolios, vamos a generar volatilidad en el sistema financiero, que es una condición no deseada de una transición de mercado. Entonces, son elementos que uno tiene que amarrar y que nosotros
hemos tratado de discutir con el regulador. Creo que el objetivo final del regulador es sano y lo que está buscando me parece que es sano, pero sí creo que lo que tal vez hay que discutir muy bien es ese proceso de transición hacia la implementación, cómo lo hacemos de manera que afectemos de menor manera al afiliado, de que tengamos los mejores controles y que afectemos de menor manera, al final de cuentas, al sistema financiero nacional y por ende las tasas de interés y lo que al final de cuentas termina pagando el consumidor final. ¿Cuánto tiempo les dieron para aplicar el cambio y la suspensión? Eso ya, ¿Cuánto tiempo sí, prevé que se esté haciendo? sí, eso ya básicamente debería estar implementado para marzo de 2025, ¿verdad? En realidad tenemos todo este año, ¿verdad? Para poder implementarlo. Yo creo que el tiempo pudiera ser, a nosotros se nos hace cortísimo, ¿verdad? Porque entre todo lo que hay que hacer a veces nunca alcanzan las cosas, pero yo creo que el tiempo me parece que es razonable. Yo estoy seguro que la operadora, si todas las operadoras, digamos, y les digo, todavía no estamos listos, estoy seguro que lo que es el regulador podría extender un poco más de tiempo si fuera necesario, ¿verdad? Yo creo que en eso hay apertura. Como yo le digo hasta el inicio, estamos en un proceso de aprendizaje todos juntos, ¿verdad? Porque nunca en Costa Rica eso ha existido, las experiencias que tenemos son limitadas. Me parece que el objetivo final y la razonabilidad de lo que está haciendo el regulador tiene sentido, ¿verdad? Pero sí creo que es importante, como lo hemos discutido hoy, el mapear todos esos riesgos, todos esos elementos de control, todos esos elementos que llevan lo que es una nueva asignación de estrategia de activos para cada fondo, un nuevo perfil de riesgos para cada fondo, y todo ese tema de cosas, el mapearlo, ver y tener claro de que lleva tiempo, lleva trabajo y que no es un tema del día a la mañana. Entonces yo creo que lo importante es marcar ese tiempo para la transición, para que se garantice que sea de manera ordenada y que se limite el riesgo que pueda tener el afiliado en todo este proceso. Eso, y una última pregunta antes de ya retirarnos, Alex. ¿Esa partición a 4 fondos generacionales le debería de generar más confianza al trabajador de que sus recursos están colocándose de una forma más eficiente y por ende van a tener mejor rentabilidad a la hora de la jubilación? Y eso es un tema que es todo un tema de discusión teórico, ¿verdad? Porque usted se imaginará, por ejemplo, si yo agarro los más viejitos, y vea qué complicado lo que me está preguntando usted. Hoy los más viejitos se benefician de un portafolio que tiene, por decirlo de alguna manera, de todo. Títulos de largo plazo, acciones. Entonces, el conjunto, por ejemplo, en el caso de nosotros, era más o menos una rentabilidad en torno a un 11% en colores, lo cual es una rentabilidad muy buena, ¿verdad? Incluso aquí en China es una tasa muy buena. Y si uno, hoy los afiliados se benefician de ese portafolio global que tiene todo. Mañana, por ejemplo, los más viejitos, yo les tengo que quitar las acciones, les tengo que quitar los bonos de largo plazo, todo lo que probablemente generaba mucha rentabilidad, ya no lo van a tener porque el perfil de ese fondo no lo va a permitir, ¿verdad? Entonces, la rentabilidad que ellos estaban recibiendo probablemente ya no la van a poder recibir tan buena y tan alta como la estaban recibiendo antes, porque el perfil cambia y me limita lo que yo pueda tener en ese perfil. Entonces, no necesariamente garantiza la rentabilidad, que eso es un punto importante que usted acaba de tocar, ¿verdad? Sí garantiza que la volatilidad sea menor, eso sí se lo puedo decir. Claramente los viejitos van a tener una menor volatilidad, pero no, usted sabe que hay una regla, como lo decíamos al inicio de esta discusión, entre menos riesgo, menos rentabilidad. Entonces, a los mayores, que les tengo que meter menos riesgo, y por tanto, le contesto su pregunta, probablemente van a obtener una menor rentabilidad. Porque lamentablemente no puedo hacer las dos a la vez. O sea, el sistema financiero, las finanzas funcionan de esa manera. Entonces, sí, le garantizamos una menor volatilidad, pero la rentabilidad no necesariamente va a ser mayor de la que hoy están disfrutando los afiliados al pertenecer a un fondo global que tiene básicamente todos los componentes que requiere una cartera diversificada, ¿verdad? Entonces, esa es un poco la discusión técnica teórica que estamos teniendo muchos a nivel de lo que es el mercado, de que sí garantiza una cosa, pero no necesariamente la otra. Alex, muchísimas gracias por participar del programa Hablemos de Pensiones Complementarias de Red Democrática. Para servirle, lo que necesiten, ahí estamos a la orden. Buen día. Con todo gusto y gracias a vos por toda la capacidad técnica que tuviste para poder explicar de la forma en que lo hiciste, muy claro, y nos queda a todos después de estos 5 programas una sensación, me parece, de confianza en que el sistema está trabajando y está funcionando y que sobre esto tenemos que trabajar siempre con la línea, Alex, y con esta vamos a retirarnos el día de hoy, de que es a 35, 30 años de distancia, no es al hoy, el Zoom no tiene que hacerse y por eso lo que le recomendabas al inversionista con la bolsa de Nueva York, no esté viendo todo a día porque se va a hiperventilar, véalo a 30 años cuando el sistema funciona y que va a generar confianza y un nivel de retorno satisfactorio para una jubilación plena. Muchísimas gracias, Alex.
Buen día, hasta luego. Hasta luego y gracias a ustedes. La próxima semana vamos a estar conversando sobre el factor de los nuevos alcaldes de nuestro país. 5 invitados, 5 alcaldes electos que van a decirnos cómo van a trabajar para que las personas que trabajan o que viven en el cantón puedan hacerlo de la manera más plena. No se lo pierdan. Vamos a estar con 5 alcaldes electos.